movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el Movimiento Nacional por la Esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales y daremos inicio a esta reunión virtual. Se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros la diputada federal, Dolores Padierna Luna, y el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano Martínez. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas noches, estimados compañeros y compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, actualizados a este martes 24 de noviembre, el número de personas infectadas a nivel mundial es ya mayor a los 58 millones, mientras que el número de fallecidos se ubica por encima de 1.390.000 personas. En la región América Latina, las cifras se mantienen altas. 12.5 millones de personas están contagiadas y más de 435.000 han fallecido. Mientras que en Europa, la segunda ola de contagios ha provocado terroríficamente que cada 17 segundos muera una persona. Bajo este panorama y con la esperanza puesta en el éxito de la vacuna, el pasado fin de semana se reunieron virtualmente los representantes del G20, grupo de las 20 economías más poderosas del mundo, como Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Arabia Saudita, entre otras. En el encuentro sobresalieron dos temas: vacunas y la deuda de los países más pobres. Sobre las vacunas, las pruebas y los tratamientos, los líderes dijeron que no se escatimarían los esfuerzos para garantizar su acceso asequible y equitativo para todas las personas. En la declaración final de este encuentro, se acordó aportar $4.200 millones para la iniciativa COVAX, mecanismo diseñado para garantizar a las naciones de mediano y bajo crecimiento acceso a la vacuna contra el COVID-19. En cuanto al segundo tema, el G20 aprobó un plan para extender la suspensión de los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres hasta junio de 2021, hasta mediados del año siguiente. Hasta ahorita han entrado al programa cerca de 46 naciones. Aún queda por definir los mecanismos y algunos otros términos. Durante su participación, y quiero destacarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador enumeró 5 lecciones importantes que estoy segura escucharon y si no, los invito a que las conozcan. 5 lecciones que nos han dejado la enfermedad y destacó la necesidad de hacer frente a la crisis económica y sanitaria a partir de la fraternidad entre los países del mundo. En otro tema, en Brasil, el pasado domingo 15 de noviembre tuvieron lugar las elecciones municipales, su primer vuelta, en donde se eligieron intendentes y concejales únicamente. Según los resultados oficiales, de 95 ciudades, en 38 ya están definidos los ganadores, mientras que en los 57 restantes habrá segunda vuelta, porque los candidatos no alcanzaron el porcentaje necesario para el triunfo. Entre estas ciudades destacan las dos más importantes, Sao Paulo y Río de Janeiro. Más allá de que todavía quedan ciudades que van a definir a sus intendentes en balotaje, puede realizarse una caracterización general de estas elecciones. En cuanto al actual mandatario, Jair Bolsonaro, recordemos que este no tenía un partido político propio como para poder
medirse en estas elecciones. Se desafilió del Partido Social Liberal, el PSL, que fue el partido que lo llevó a la presidencia, para organizar uno nuevo, que todavía no se concretó. Sin embargo, según los números, el mandatario sale más débil de estas elecciones. ¿Por qué? Y les comparto algunos datos. De los 13 candidatos a intendentes que el presidente Bolsonaro apoyó, haciendo campaña con ellos, saliendo en sus videos, solo 2 fueron elegidos y 2 pasaron a la segunda vuelta. De los 45 concejales en todo el país que Bolsonaro apoyó, solo se eligieron 7. Entre esos 7 se encuentra su hijo Carlos, que volvió a elegirse como concejal de Río, pero que se notó que bajó su porcentaje, 34% menos votos que la última vez, que fue en 2016, cuando todavía Bolsonaro no era presidente. Los partidos de derecha, los partidos conservadores, que habían sido además desplazados en 2018 con la conocida ola bolsonarista, pues en estas elecciones son declarados como los ganadores, pues ocuparán muchos más espacios. Podrían entonces ser declarados como los ganadores. Sin embargo, en el espacio progresista, democrático y de izquierda, donde hubo un importante retroceso del Partido de los Trabajadores, del PT, del partido en el que milita Lula, y en menor medida el Partido Socialista Brasileño, pues tuvieron un retroceso importante. Se espera que en la segunda vuelta, que está programada para el día 29 de noviembre, el Partido al Socialismo y Libertad pueda ocupar más espacios, y esto dé al bloque progresista y de izquierda de Brasil pues mayor fuerza. Tras estas elecciones municipales, Brasil queda con un sistema hiperfragmentado y se deben considerar o aprender algunas lecciones. Una, aunque la votación del domingo 15 no es un referéndum sobre Bolsonaro, porque pesan también las cuestiones locales, es un medidor político que muestra que el presidente brasileño no tiene la influencia que tenía en 2018, cuando su apoyo era suficiente para que se eligieran a candidatos incluso desconocidos. 2. También estas elecciones dejan en evidencia la dificultad de los partidos de izquierda para formar alianzas, porque aunque fuerzas progresistas como el PSOL o el Partido Comunista de Brasil tuvieron avances significativos con respecto a los espacios que ocupaban anteriormente, pues siguen siendo insuficientes para arrebatarle la mayoría a los partidos de derecha y centro derecha. Aún hay mucho tiempo para las elecciones presidenciales y congresuales en Brasil, que se realizarán en 2024. Sin embargo, para construir un triunfo alrededor de las izquierdas, no habrá que dejar de ver con objetividad estos resultados y cada acontecimiento social, político y económico que sobrevengan en este país. Por último, queridos compañeros y compañeras, no puedo dejar de mencionar lo acontecido en Guatemala. El pasado fin de semana, la ciudadanía guatemalteca tomó las calles para protestar en contra del presupuesto general de la nación, que fue aprobado en el Congreso de este país para el ejercicio del siguiente año, 2021, y en el que contemplaban importantes recortes a la educación, a la salud, a la lucha por los derechos humanos, entre otros, mientras que fortalecía ministerios como el de la infraestructura y vivienda, ministerio que en ese país tradicionalmente se considera un botín de corrupción, como en muchos otros países de América Latina. Tras la fuerte presión popular que se expresó en las calles, el Congreso decidió la madrugada del día de ayer suspender la aprobación del presupuesto para el siguiente año. Tras esta medida, los parlamentarios tienen plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar
un nuevo presupuesto que deberá contemplar las exigencias de la ciudadanía, las exigencias que llevaron a los jóvenes a las calles. Durante estos actos de protesta, las y los manifestantes fueron gravemente agredidos por la policía de Guatemala. Estos actos de represión se suman ahora al profundo malestar social que provocaba ya el mal manejo de la pandemia, la difícil situación económica y social que enfrentan, los constantes abusos y la persistencia de altos niveles de corrupción. Hasta el día de hoy, grupos pro democracia en Guatemala continúan exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, quien lleva apenas un año en el poder y han vuelto además a convocar a una jornada nacional de protesta para el siguiente domingo 29 de noviembre. Habrá que estar atentos de la ruta que toma este movimiento y las exigencias que continuarán sobre la mesa. Muchas gracias y que tengan una linda noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra a la diputada federal Dolores Padierna Luna. Buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Quisiera hablar de la importante cumbre del G20, porque la pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba a las instituciones mundiales y a los gobiernos de todos los países. Desde hace unos meses es intenso el debate sobre el mundo que surgirá de este complicado escenario que ha costado cientos de miles de vidas y cuyo desenlace es aún incierto. Algunos pensadores sostienen que de esta enorme crisis podría surgir un mundo mejor, más justo, igualitario o mejor preparado para enfrentar desafíos que involucran a toda la humanidad como el cambio climático. Otros, instalados en el pesimismo, sostienen que la pandemia no solo profundizará la pobreza, la desigualdad, sino que podría dar paso a regímenes cada vez más autoritarios. En este complicado escenario, los gobernantes tienen la enorme responsabilidad de proponer e impulsar caminos que, en lugar de ahondar los problemas, contribuyan a resolverlos en el marco de la democracia y las libertades. En esta ruta se inscriben las intervenciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la cumbre del G20, un espacio de privilegio para la discusión de los asuntos planetarios que reúne a las naciones industrializadas y de desarrollo medio. Este grupo representa el 85% del producto global y el 75% de la población mundial y del comercio internacional. Y México es uno de los miembros de este grupo conocido como G20. Su propósito es lograr la cooperación económica, financiera y política entre los países que lo integran para construir consensos, para construir políticas públicas que resuelvan los desafíos de la humanidad. El presidente de México participó en la cumbre y propuso, entre otras cosas, que las naciones pobres del planeta sean apoyadas con la reducción de sus pesadas deudas y de los intereses que por ellas deben pagar, y propuso que se puedan otorgar facilidades económicas a los países pobres ante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Señaló que los gobiernos no deben contratar deuda para afrontar la pandemia, porque iría en contra del futuro de los países que así lo decidan. Asimismo, dijo que las deudas privadas no deben convertirse en deudas públicas, sobre todo si es en beneficio de unos pocos a costa
del sufrimiento de muchos y de las nuevas generaciones, y que el rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba. Primero, ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales solo en destinar fondos públicos a empresas, a instituciones financieras en quiebra. Su propuesta es congruente con la política que ha aplicado México en relación con mantener la disciplina fiscal y no contratar más deuda que exceda la capacidad de pago de nuestro país. Además, resaltó las medidas de apoyo a la población que se han incentificado, los programas sociales prioritarios, principalmente los que se entregan a las grandes mayorías, recursos directamente entregados a los grupos pobres, a las micro y pequeñas empresas. A diferencia de otras crisis, ya no se transfieren recursos a las grandes empresas, ni se aplican rescates a los bancos, cuya práctica implicó que el gobierno federal adquiriera enormes deudas que aún se siguen pagando y que limitaron la capacidad de endeudamiento para aplicarlo en programas de beneficio de la población. Uno de los resultados concretos de la cumbre fue la decisión de apoyar a los países más pobres con el diferimiento del pago de su deuda, lo que indudablemente va a significar un alivio en el corto plazo. Sin embargo, el presidente de México propuso algo muy trascendente, que es condonar una parte de la deuda, lo cual sería vital para nuestro país, ya que la deuda pública pasó de representar 48.5% de nuestro Producto Interno Bruto al 51.1% del PIB. Cabe señalar que aún sin haber gastado este gobierno un solo peso de deuda pública, la deuda creció porque se redujo la economía y porque más del 25% de la deuda es deuda externa, está contratada en dólares, y con la devaluación la deuda se encareció y creció con respecto del PIB. Aún no se han tomado decisiones concretas en el sentido de cuáles países y bajo qué condiciones se aplicarán los diferimientos de pago, por lo que México debe de estar muy atento para darle seguimiento a esta resolución. En el caso de México, aparentemente las afectaciones más importantes a nuestra economía ya pasaron en el segundo trimestre. A partir del tercero, empezó a advertirse signos de recuperación, pero aún no son lo suficientemente contundentes para aseverar que se ha logrado ya superar la crisis. Por eso, el condonar una parte de la deuda de México sería una solución de enorme trascendencia. En el transcurso de los meses de la pandemia, hemos visto cómo esta estrategia rinde frutos positivos y estamos seguros de que seguiremos viéndolos, y más temprano que tarde quedará probado que escoger nuestra propia vía fue lo mejor para todas y todos. La fraternidad universal, sostuvo López Obrador, debe ser la marca de estos tiempos para hacer frente a la crisis sanitaria mundial, a la crisis económica más grave de los últimos 100 años. Por otra parte, quisiera comentarles que acabamos de aprobar una reforma a las leyes del Infonavit y del Fobiste, que son las leyes que regulan los fondos de vivienda que tienen los trabajadores. La reforma consiste en que los fondos, primero, puedan servir para comprar suelo, terrenos, tierra, para que los trabajadores puedan construir su vivienda en ese terreno. La vivienda no solo es una cuestión patrimonial, sino que conduce al bienestar individual y colectivo. Hasta ahora, el Infonavit y Fobiste solo se podían usar para comprar vivienda terminada,
para ampliación de vivienda o mejoramiento de vivienda, pero no para comprar suelo. Ahora también va a servir para comprar suelo. Segundo, los fondos, el dinero de los fondos, se le va a dar directamente a los trabajadores sin intermediarios. Los intermediarios eran las constructoras, las desarrolladoras, los bancos, la alta burocracia, que hacían un lucro excesivo con el dinero de los trabajadores, dándoles viviendas de mala calidad, inflando los costos de la vivienda. Por otro lado, se le da a los trabajadores el carácter de ciudadanos, con todos sus derechos. Se respeta su derecho de libre albedrío, al libre desarrollo de la personalidad. Se asume que tienen la capacidad, la madurez y por lo tanto tienen todo el derecho de administrar su propio dinero sin intermediarios. Actualmente, 15 millones de familias habitan en espacios muy reducidos y 23 millones de familias no cuentan con servicios básicos de agua, drenaje, alumbrado. Eso debe acabar, eso va a acabar con esta reforma a estas leyes tan importantes. El cuarto constitucional le da derecho a la vivienda a todas las personas. El 123 constitucional, tanto en el apartado A como en el apartado B, establece que debe haber un fondo de recursos para que las y los trabajadores tengan una vivienda comprada con esos fondos. Además, están todos los tratados internacionales de derechos humanos como la ONU, que señala las características que debe de tener la vivienda. Además, la reforma establece que el beneficio se extiende a los derechohabientes, a los pensionados, a los jubilados que hayan cotizado. Ellos también pueden sacar ese dinero y comprar una vivienda. También, por si esto fuera poco, los fondos de vivienda se vuelven imprescriptibles. Se cancela la cláusula que decía que después de 10 años ya no se podían usar los fondos de vivienda y la institución se apropiaba de ese dinero. Los trabajadores ni siquiera a veces estaban enterados de que tenían ese dinero, el gobierno dejaba pasar el tiempo y se apropiaba de ese dinero los anteriores gobiernos. Ya no va a ser así. Son reformas muy buenas que van a ayudar a mejorar la calidad de la vivienda y aumentar el número de viviendas, a disminuir el déficit habitacional tan alto que tenemos en el país. Por eso digo que es un orgullo ser diputada federal de la Cuarta Transformación. Le damos las gracias a la diputada federal Dolores Padierna Luna y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Durante el fin de semana nos enteramos, lamentablemente, de que un compañero profesor con quien yo tuve la ocasión allá por 1989-90 de participar en la comisión ejecutiva de la sección 10 del CENTE a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el compañero Elías Martínez Rufino había fallecido como consecuencia del COVID. Su fallecimiento se suma a los más de 100,000 que han ocurrido a raíz del surgimiento de la pandemia en México. Y este hecho nos debe llamar a reflexionar en varios rubros. Primero, la parte humana. Yo decidí mencionar a Elías, al compañero Elías, con quien trabajé durante un tiempo y que hace tiempo no veía, porque no es bueno perder la dimensión humana de lo que nos viene sucediendo.
los contagiados o los fallecidos no son una estadística. Cada una y cada uno de ellos son o eran personas que tenían amigos, familiares, que eran hijos o padres, esposos, abuelos, abuelas de otras personas. Y su muerte, como consecuencia de esta terrible enfermedad, ocasiona mucho dolor, mucho sufrimiento. Entender la dimensión humana de lo que está aconteciendo implica tratar de interpretar el ánimo social, tratar de desentrañar lo que la gente siente, lo que aspira a la gente, pero también a lo que le teme. Y percibimos que en la sociedad, como es lógico, hay incertidumbre, ansiedad, angustia, temor, miedo, y que estos sentimientos que afloran en determinadas circunstancias están justificados, no porque sea responsabilidad de ningún gobierno de ningún nivel, sino porque la naturaleza ha dado una lección que debemos tratar de aprender y superar. Debemos mantener una psicología positiva ante esta adversidad. Que el suceso traumático propicie el crecimiento personal y de la sociedad. Y para que esto sea posible, se necesita entender las causas de lo que se está viviendo y la manera en cómo se debe enfrentar para superarlo adecuadamente. Y todo eso supone hacer a un lado los enfoques demagógicos, maniqueos, falsos, que diversos personajes utilizan para intentar lucrar políticamente con la desgracia mundial que estamos viviendo. No debemos dar cabida a ninguna competencia macabra entre quién tiene más o menos de funciones, de dónde se sufre más o dónde la sociedad es mejor organizada, sino que tenemos que tratar de entender las lecciones y a partir de ello también reconocer lo bueno que se ha hecho y tratar de corregir aquellas partes negativas que nos heredaron o que no se han podido corregir. En el contexto actual de lo que se está dando, tenemos que ubicar la dimensión de la tasa de letalidad de la enfermedad. En el mundo, esta tasa oscila entre el 8 al 12%. México adolece de una tasa en números redondos de alrededor del 10%. Por eso es que al más de 1 millón de contagios le ha correspondido desafortunadamente poco más de 100,000 fallecimientos. Y aquí cobra importancia otra lección: el no contagiarse, el no relajar las medidas de la contingencia sanitaria, en seguir actuando con mesura, con responsabilidad, para evitar que siga expandiéndose el virus y que su mensaje letal siga acrecentándose. Supongamos, lamentablemente, que en México hubiera 10 millones de personas contagiadas. Si eso sucediera sería terrible, porque si no se tuviera para ese entonces un tratamiento médico adecuado o no se hubiera ya avanzado en la confección de una vacuna, habría
el 10% de muertes de esos 10 millones, es decir, moriría 1 millón de personas. Entonces, lo primero que hay que entender es que debemos evitar el mayor número de contagios, que los que se contagien sean los menos posibles y acostumbrarnos a vivir con las medidas sanitarias que se nos han recomendado. Si podemos evitar concentraciones, si podemos mantenernos a sana distancia, si podemos garantizar el lavado recurrente de manos, si podemos preservar las medidas higiénicas recomendadas, pues hay que hacerlo. Hay quien, por desgracia, tiene que viajar en el transporte colectivo porque no tiene otra alternativa, porque tiene que buscar el sustento diario. Pero hay muchas personas que pueden abstenerse de hacer eso, y entre más personas se mantengan alejadas de las otras personas, pues eso va a garantizar que poco a poco la pandemia vaya cediendo. México no ha estado en los países que han cometido graves errores para el tratamiento de la pandemia. A pesar de los discursos de las derechas opositoras, lo cierto es que el gobierno ha actuado con inteligencia científica, con responsabilidad, y que cada vez más se avisora que este problema se pueda ir resolviendo paulatinamente. Partimos de 2 herencias indeseables: del descuido del sistema de salud pública, que dejó sin buenos hospitales a muchos lugares, sin clínicas debidamente instaladas, que propició el desabasto de medicinas, que muchas enfermeras o muchos doctores y doctoras no tuvieran las condiciones de trabajo y de ingreso adecuadas para atender sus labores, que los sistemas de salud estuvieran deteriorados y que la cobertura fuera deficiente. Esa es una herencia lamentable de los gobiernos neoliberales. Y la otra es que no hay, por desgracia, una cultura de la salud suficientemente difundida que nos garantice mantener en niveles óptimos nuestro sistema inmunológico. Desgraciadamente, muchas personas llevan una vida sedentaria, no realizan ningún tipo de actividad física, no practican ningún deporte. Muchas personas padecen adicciones que les deterioran sus condiciones de vida. La adicción al exceso de comida rica en carbohidratos o azúcares, la adicción al tabaco, al alcohol y las consecuencias negativas de esas adicciones, que se reflejan a la postre en la diabetes o la hipertensión. Por eso, las muertes por COVID se volvieron este año la principal causa de muerte en México. ¿Tenemos que cambiar esos hábitos? Sí. ¿Y tenemos que fortalecer el sistema de salud como lo está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación? Sí. Y aquí hay que reconocer el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio de todo el personal médico, de las instituciones de salud, públicas o privadas, del Ejército Mexicano y otras instituciones que se han colocado al frente de la batalla y que en algunos casos, lamentablemente, han sido también víctimas de la enfermedad, como son las doctoras y los doctores, enfermeras y enfermeros fallecidos, contagiados por el COVID. El gobierno mexicano ha actuado debidamente ante la pandemia, por más que los gobiernos neoliberales y sus representantes del pasado lo pretendan descalificar. En primer lugar,
se atendió la emergencia económica actuando con un modelo distinto de privilegiar a los sectores de menos ingresos, de no endeudar nuevamente al país, de no privilegiar a las élites económicas, financieras, que normalmente se beneficiaban cuando había crisis de este tipo. Y se logró mantener la estabilidad económica. La crisis, la caída en el crecimiento no se volvió una crisis financiera, y a nivel internacional las consecuencias que hubo para México no fueron tan graves. Hay estabilidad en el tipo de cambio, no se ha disparado la inflación y, por fortuna, las remesas de nuestros compatriotas que envían cada año, este año alcanzaron cifras récord. El presupuesto se ha mantenido estable, se han cumplido los compromisos para los estados y los municipios, no se han detenido los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación, y paulatinamente se ha buscado que se vayan recuperando los empleos perdidos. También se buscó apoyar a la micro y pequeña empresa con créditos que rápidamente se hicieron llegar. Los programas sociales en muchos casos adelantaron la entrega de los recursos, no se han interrumpido y se ha mantenido la cobertura para alentar con ello el consumo. El sistema de salud se ha empezado a recuperar. Se abrieron nuevas plazas laborales para enfermeros, para médicos. Se está fortaleciendo el sistema formador de profesionales de la medicina. Se ha ampliado la matrícula, se ha ampliado la cobertura para médicos en las residencias, y se han incluso diseñado estrategias para crear nuevas instituciones que formen profesionales médicos que atiendan no solo esta emergencia, sino que paulatinamente vayan resolviendo los asuntos. Se actuó para evitar que siguieran los fraudes en la obtención de las medicinas, en la compra de las medicinas. Se reformaron diversas disposiciones legales para permitir la importación de medicinas y que los monopolios que concentraban y chantajeaban y especulaban con las compras y adquisiciones del gobierno no pudieran seguirlo haciendo, e incluso se enfrentó a actos delictivos que buscaban el desabasto de las medicinas para niñas y niños con cáncer. Se ha abierto la oportunidad para más médicos, para más enfermeras, que seguramente se irán incorporando ya establemente en el futuro al servicio médico. Se está avanzando en la consolidación del Instituto de la Salud para el Bienestar. Como no había sucedido antes, ha habido transparencia en el manejo diario de la información de lo que sucede, en el número de personas contagiadas por región, por estado, en el número de fallecimientos. La estadística es confiable, es creíble. Ha habido una gran capacidad de comunicación a cargo del subsecretario Hugo López-Gatell, y se está atendiendo todas las dudas de la gente. Se trata de que la gente aprenda y comprenda lo que sucede y que estemos mejor preparados en todos los niveles y en todos los ámbitos. El sistema educativo nacional también tuvo que adecuarse, y rápidamente las maestras, los maestros, los padres de familia, los alumnos de todas las edades se han ido adaptando a la nueva normalidad, a aprender a través de las técnicas de información, a construir comunidades digitales, a adecuarse a esta nueva circunstancia. Es algo excepcional. Si alguien hubiera dicho que durante casi un año se iban a cerrar
las escuelas de educación básica, que no iba a haber centros de desarrollo infantil, que no iban a fusionar las secundarias, las normales, las escuelas universitarias, que no iban a funcionar los ETIs, las EBETAs, y que las escuelas iban a mantenerse cerradas, seguramente se pensaría en una ficción catastrófica, y sin embargo se ha podido trabajar y se están cumpliendo con los planes y programas de estudio, no ha colapsado el sistema, y todo ello gracias a un esfuerzo colectivo de toda la comunidad. El gobierno de la Cuarta Transformación no ha caído en las provocaciones que algunos gobernadores en sus respectivas entidades han querido montar para presionar y para descalificar lo que el gobierno federal está haciendo. Se ha respetado el carácter federal de la nación, pero se han determinado las directrices correspondientes que son del obligatorio cumplimiento, y al mismo tiempo se ha ido avanzando para desactivar la pandemia poco a poco en diversos lugares. Ya son tan solo dos entidades donde hay semáforo verde, pero esperemos que paulatinamente esto vaya avanzando. Para que eso suceda también tenemos que evitar los rebrotes, y mucho más ahora que estamos ya en el periodo de la influenza estacional, en donde se puede mezclar la presencia del COVID con la influenza y generar efectos todavía más perniciosos que los que hasta ahora se vienen presentando. El desempeño del gobierno de la Cuarta Transformación en el ámbito internacional también ha sido responsable. Insólitamente, contra todo pronóstico, se ha mantenido un buen nivel de comunicación con los gobiernos de otros países y particularmente con el gobierno de Estados Unidos, más allá de las peculiaridades de la personalidad especial de Donald Trump. Y confiamos que el nuevo gobierno norteamericano mantenga también un adecuado espíritu de colaboración. México está inscrito en el tema de las vacunas. Se ha hecho una apuesta diversificada para que en cuanto se tenga en México se pueda aplicar adecuadamente, de manera gratuita, a las personas que lo requieran, y podamos salir bien librados lo más posibles de esta coyuntura. La labor del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en este caso como en otros, también ha sido ejemplar, y eso habla también del profesionalismo del gobierno de la Cuarta Transformación. Las derechas pretenden descalificar todo lo logrado, pretenden lucrar con los fallecimientos. Nadie se puede alegrar de lo que está sucediendo, pero tampoco se debe perder el principio ético de respetar la vida de los sobrevivientes y de respetar el dolor y no manipular o pretender manipular el sentimiento de abandono, de tristeza, de angustia, el llanto por la forma en que mucha gente nos ha abandonado. Tengamos sensibilidad social para desarrollar una adecuada inteligencia política. Durante los próximos meses habrá una campaña electoral en México en donde se van a elegir 15 gobernadores, se va a renovar la Cámara de Diputados, los congresos locales en la mayoría de las entidades del país, y miles de ayuntamientos también tendrán que ser renovados. En ese contexto, que haya responsabilidad, que no haya infodemia, es decir, la difusión de noticias falsas para crear zozobra, para manipular los sentimientos de la gente. Que lo que se difunda sea adecuado a través de las redes sociales y los otros mecanismos de comunicación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la pandemia,
tiene un nivel de aprobación adecuado, casi cercano al 60%, que es muy meritorio ese porcentaje, porque en las condiciones en que estamos, cualquier otro gobierno que no tuviera base social y claridad de sus objetivos, hubiera tenido o hubiera decaído significativamente. Vamos a seguir apoyando al proyecto de la Cuarta Transformación, ahora que está por cumplir 2 años de su desempeño, para que siga avanzando en los objetivos deseados. Deseamos que pronto esta pesadilla termine, pero también aprendamos de la naturaleza. Muchos científicos alertaron de un posible escenario como el que se está viviendo. No eran deseos equivocados, ni eran mensajes trasnochados los que mandaban diciendo que pronto pudiera presentarse una pandemia como la que se está viviendo. Si se revisan algunos documentales serios, se alertó de que pudiera presentarse algo parecido y no nos preparamos adecuadamente para ello. La humanidad saldrá librada de este aciago episodio. Como en el pasado se superó la peste bubónica o la gripe española, o apenas hace poco la influenza estacional en 2009 o el ébola en África, pero pueden llegar otros virus. Entonces, preparémonos para vivir con este y evitar que nos dañe, pero llegarán otros, y por eso es tan importante respetar a la naturaleza, respetar a la madre tierra y aprender a vivir con ella en armonía, aprender a tener una vida sana para que cuando se presenten estos problemas, nuestro sistema inmunológico sea lo suficientemente fuerte para salir adelante. Esa es la clave de la sobrevivencia positiva que necesitamos. Y en lo que se refiere al plano político, hay que insistir que lo que se ha hecho en lo general está bien, que hay que persistir en ello y hay que desear que pronto se aleje este mal y que venga el buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Las gracias a todos los compañeros que nos siguieron a través de esta transmisión y les recordamos seguir las medidas de sana distancia utilizando su cubrebocas y tener una buena alimentación. Buenas noches, muchas gracias. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer, el que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas.